vista otra aldea. Sigo sobre asfalto y Montaigne en la modernidad porque nos dice: somos católicos, pero eso es porque vivimos en Francia y Francia es católica y no protestante. Y ser cristiano no es demasiado complicado porque ser cristiano solo consiste en ser justo, caritativo y bueno. Y eso es el fideísmo. Naciste en algún lugar y en el lugar en el que naciste la inmensa mayoría practica o postulaba esa fe. Y si nos adaptamos a lo que cree la inmensa mayoría, la vida nos resulta más fácil. Pero de cualquier modo Montaigne pensaba que cada hombre soporta la forma entera de la condición humana y también que el conjunto de lo que nos causa perturbación es gramatical, aunque el fideísmo de Montaigne como concepto fue determinado algunos siglos más tarde, tal vez como afirma Onfray, porque la cosa siempre preexiste a la palabra, aunque tampoco sabemos si exactamente a nuestras posturas o actitudes podemos significarlas como cosas. Pero ese fideísmo de Montaigne es para Onfray una toma de distancia establecida con la religión, porque el cristianismo es un teísmo, y el teísmo consiste en afirmar que Dios existe, que ha hecho el mundo y que es responsable de todo lo que sucede en él, todo lo que haya lugar es así querido por Dios. Y ahora me veo delante de otra fuente a la que le han hurtado los caños, esta con fecha 1900... MCMXC IX 1999 y algunos minutos después, y a través de la Nacional, llego a un empalme donde a ambos lados de la carretera, en ligero ascenso, nos esperan algunos bares. Y al fideísmo, esa especie de desapasionamiento, o si se quiere, de desidentificación bien entendida o escepticismo, le seguirá históricamente el panteísmo, como en Pierre Charon, un libertino barroco que será uno de los herederos de Montaigne y escribirá un libro llamado De la sabiduría, donde se adelanta al propio Spinoza, cuando en su ética dice Deus sive natura, donde leas Dios, lee la naturaleza, donde leas la naturaleza, lee Dios. Spinoza, del que dicen que es el príncipe de los filósofos, y la consecuencia que en el ámbito intelectual se deriva de ello es que un Dios teísta ya no tiene sentido y no es pensable, y solo es pensable un Dios teísta, que es lo que ocurre en el siglo XVIII, un siglo en el que, pese al intento de Beg durante la Revolución Francesa, el siglo no es ateo. Y lo que el teísmo dice es que Dios ha creado el mundo, pero en palabras de Onfray, se burla del mundo y del funcionamiento del mundo, porque Dios no se preocupa de lo que el mundo hace, o el famoso reloj de Voltaire, que es algo así como cuando los biólogos moleculares dicen y luego la evolución se lava las manos. Pero el deísmo disculpa a Dios. Lo disculpa porque no lo hace responsable y ese Dios se ha transformado en un Dios distante y en gran medida ese replanteamiento de Dios en las cabezas de los hombres será debido al terremoto de Lisboa que conmovió a toda Europa. Pero antes surgirá el ateísmo, porque es el único planteamiento del que, como en el caso del psicoanálisis, se conoce la fecha de nacimiento cuando en 1729 se publica el testamento de un sacerdote de un pueblo de las Ardenas, el abbé Meslier, que dejó escritas 1000 páginas, pero que reunió en 3 testamentos distintos, 3 manuscritos, porque calculó que de ese modo su pensamiento tendría alguna posibilidad de sobrevivir a su muerte. Y una de esas copias es la que llega hasta Voltaire, que como es deísta ejerce una censura sobre lo dicho por Jean Meslier desde su parroquia de Étrepigny y para quedarse únicamente con lo que era compatible con su anticlericalismo. Y lo que habría que recordar es que fue Voltaire el que sugirió que si Dios no existiera, habría que inventarlo. Pero el de Meslier fue un trabajo muy laborioso y también un trabajo exegético y político, en el que lo que Meslier denuncia es que el clero y Dios no existen más que para explotar al pueblo, y por lo que se considera a este cura como un comunalista libertario, que en lo que creía
era en el compartir, pero en Francia Dios sale explícitamente de la escena un 21 de enero de 1793, que es el día en que se decide que Luis XVI sea decapitado por considerarlo un traidor. ¿Y qué sucede? Sucede que si en la lógica de la realeza el rey es el depositario del poder de Dios, al día siguiente la vida continúa, y lo mismo que sucedió con el gran colisionador Teatrones del CERN, cuando el 20 de mayo de 2015 se alcanzó el récord de los 13 teraelectronvoltios y el mundo siguió existiendo. Y Robespierre solo decidió su final cuando subió a aquella montaña ficticia un 6 de junio de 1794, habiendo decretado el Festival del Ser Supremo, ese día en que las carretas de la muerte guardaron silencio y que era una fiesta religiosa en honor a la diosa de la razón, el absurdo de los absurdos, y por lo que le creyeron loco. Robespierre, que había comenzado su trayectoria política en defensa de los oprimidos, abogando contra la pena de muerte y en favor de la libertad de expresión, y que tan lamentablemente fue seducido por la erótica del poder. Eso que solo está en la mente de las personas y que los anarquistas con conciencia saben que hay que diluir en la base, no otorgándole un cheque en blanco a nadie para que decida por nosotros. No voy a mencionar el nombre del bar de Empalme en el que me detuve, pero recomendaría optar por cualquiera de los otros, y a partir de aquí el camino retoma la senda mientras marchamos al lado de varios contenedores de basura. Y son las 17:35 cuando alcanzo el mojón de los 21,5 kilómetros y enseguida la senda transcurre paralela a la Nacional 547. Cuando habré sobrepasado el mojón del punto kilométrico 21 he tomado una decisión y apuro el paso. Atravieso el hueco cúbico entre hormigones como opción, y ahí mismo aparece la fuente y una iglesia con la puerta verde intenso y brillante que interpreto como un signo, y 4 minutos después paso al lado del albergue privado de Santa Irene, y luego la terraza de un bar sin detenerme ni echar una mirada, pero en el albergue público, sobre un fondo encalado, veo a esa mujer calzada con mocasines y pantalones oscuros y un jersey verde botella de mangas largas, y ocupo un espacio a su lado en el banco que ella ocupa, que es el banco cercano al buzón de correos. La mujer tiene el cabello del color de la miel y se me hace muy dulce contemplarla. El cabello lo lleva recogido graciosamente en un rodete sobre la cabeza y escribe, pero inmediatamente al mirarme deja que una sonrisa suave aflore en sus labios, deja sus hojas a mi lado, se levanta y desaparece por la puerta del interior del albergue mientras yo poso mis ojos sobre ella y tras ella sobre su letra. Mi carta toca a su fin. Son las 6 de la tarde. Te escribo en la terraza entre innumerables flores que ni sé cómo se llaman, pero que son un regalo de Dios para los ojos. Ana. Entonces miro la carretera. En la carretera nada crece, mientras ella imagina encontrarse en un jardín. Todavía faltan 5 minutos para esa hora y me pregunto de nuevo cuál es el fin de nuestras mentiras que solo a nosotros nos alumbran. El camino se desvía por el lado derecho de la carretera y yo lo tomo. Retorno a la decisión original en la que pensaba antes de ver a esa peregrina escribiendo y detenerme, y lo que sigue es un descenso, otro paso por un bosque, por un sendero de grava, entre la marga amarilla y la ausencia de pensamiento.